Aló, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vayan a ver a través del YouTube. Mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy quiero tocar un tema sobre mis amigos y hermanos músicos, los músicos de las iglesias y de los que no están en las iglesias, ¿ok? Y el título podría ser más o menos así: músicos esclavos, músicos utilizados y músicos descartables o desechables. ¿Cómo es la situación de los músicos, especialmente en las iglesias cristianas? Vamos a comenzar rápidamente por esta situación. Un segundo, voy a mostrarles algo para que tengan idea o sepan de que tengo autoridad para hablar de músicos, ¿ok? Bueno, ya estamos de vuelta. Quiero hacer solo unas pequeñas notas para que usted vea si tengo autoridad para hablar de músicos o no, ¿ok? Un poquito nada más. Bueno, hablando entonces, continuando con lo que estaba diciendo, cuando yo llegué a la iglesia, ex músico del mundo no cristiano, para aclarar, resulta que vengo a la congregación, a la nueva congregación, y luego un buen y amado pastor me dice: hermano, usted tiene el talento, el don de la música, usted canta, usted toca, ejecuta instrumentos, por la gracia de Dios puedo tocar 7 instrumentos, entonces creo que usted tiene que servir en el ministerio de la música. ¡Qué bueno! La cosa es la siguiente, amigos y amigas, especialmente ustedes, hermanos músicos. Cuando un abogado se convierte al cristianismo, sigue siendo abogado, ¿verdad? Y trabaja como abogado. Cuando un doctor se convierte al cristianismo, sigue siendo doctor y trabaja como doctor. Cuando un albañil o un zapatero o un corredor de autos o un futbolista se convierte al cristianismo, sigue ejerciendo el oficio que sabe. Pero cuando nosotros los músicos venimos al cristianismo, lo primero que nos dicen los amados pastores es: bueno, mi hermano, usted ya no puede cantar más allá en el mundo, no puede cantar esas canciones porque no son agradables a Dios. Usted tiene que ahora dedicarse a cantar solamente música cristiana y solamente estar tocando y cantando en la iglesia, en la congregación. La pregunta del millón es: ¿y de qué vivo? ¿Y de qué vivimos? Es que, hermano, usted ya no puede cantar esas canciones. Pero si nos van a medir con la misma regla, también tendrían que decirle al arquitecto: hermano arquitecto, usted ya no puede construir casas para la gente que no son de la iglesia, solamente construye casas para cristianos. A ver de qué vive. Al doctor le tendrían que decir: doctor, usted ya ahora ya no es del mundo, usted es de la iglesia de los cristianos, de los creyentes, solamente me va a atender a creyentes, los demás no, porque son del mundo. Y así subsecuentemente al zapatero, al futbolista. Juega un equipo de fútbol solamente cristiano, ¿dónde lo encuentra? ¿Cómo sostiene su familia? En una cierta ocasión yo tenía una empresa donde vendíamos equipos electrónicos y llegó un amigo, hermano músico, y fue un dolor tan tremendo cuando escuché sus palabras que parecía como me hubieran metido un puñal, sin ser exagerado, en mi corazón. Porque este joven músico trompetista, él se acababa de convertir, empezó a tocar en la iglesia, le dijeron lo que yo les dije a ustedes, y de pronto empezó a tener problemas con su esposa porque ya no tenía los recursos, y un día llegó a tocar a la iglesia y no lo dejaron tocar y lo pusieron en disciplina.
Y él se vino, se acordó de mí y se vino ahí a mi oficina al otro día y me dice, hermano, yo ya no quiero tocar en la iglesia, voy a volver al grupo de donde salí, voy a tocar nomás en el mundo, como normalmente nos dicen. Me dolió tanto y le digo, hermano, ¿por qué? Y me dice, tengo problemas con mi esposa, me quiere abandonar porque ya no tengo recursos para llevar para la casa, tenemos un alquiler que se nos viene encima, no lo he podido pagar. Y lo que más me duele, me dice, es que llegué a tocar a la iglesia y no me dejaron tocar porque llegué 5 minutos atrasado y el culto todavía no había empezado porque estaban en la oración, porque lo hacen orar antes y me dijeron que no podía tocar. ¿Y sabes qué es lo que me duele? Me dijo, es que no me preguntaron por qué llegué atrasado. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿por qué usted llegó atrasado? Me dice, no tenía dinero ni para mi micro. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de donde estoy hablando, a los buses que en otros países le llaman, o le llaman la guagua, o le llaman el camión, acá le llamamos micro. Él no tenía ni para su pasaje, y entonces me dice, me vine a pie, y por eso llegué atrasado. Parte ya, porque él era un poquito medio gordito, parte cuadras antes, inclusive corrí para llegar, y no me dejaron tocarme. Y entonces por eso quiero retirarme. Eso me movió el piso, como quien dice, y me puse a estudiar y a buscar. Dije, ¿cómo es esta cosa? ¿Se está obrando con justicia, actuando con justicia o no? Porque para unos la medida es de una forma y para otros de otra. ¿Por qué no se mide a todos con la misma vara? ¿Acaso no está escrito que con la vara que midas te volverán a medir? Al músico, amigo, hermano y hermana que nos están viendo, queridos pastores, con todo respeto, de repente lo hacen porque no lo saben, espero que esto les sirva para meditar. El músico tiene que ser el primero en llegar. El músico ensaya toda la semana. Cuando después que los músicos y los cantores tocaron y cantaron, que más adelante voy a explicar la diferencia entre músico y cantor, tocaron y cantaron las alabanzas, le limpian prácticamente el púlpito al pastor, algunos pastores estrellas, sube el pastor a predicar, se baja, y luego que se baja, la gente corre tras el pastor a saludarlo, a que les dé la bendición. ¿Y los músicos qué hacen? Los cantores ¿qué hacen? Siguen tocando y siguen cantando, ya la gente de espalda, nadie le da bola, hasta que se va el último, ellos siguen allá arriba. ¿Cuántos se acercan a saludar a ese músico, a esa cantora, a esa cantora? ¿Cuántos le preguntan cómo se encuentra? ¿Cuántos le preguntan, hermano, ¿tiene para su pasaje para volver a su casa? ¿Tiene para almorzar? ¿Almorzó? ¿Desayunó? ¿Vino desayunado para tocar en la mañana? ¿Cenó en la tarde para venir a la noche a tocar? No, lo he vivido, nadie le pregunta. En la congregación donde me tocó servir, cuando vieron la situación, porque yo llegué con mi hijo pequeño después de cantar en los grandes hoteles de Bolivia, en los mejores lugares con 5 estrellas, viajar en avión, primera clase, de pronto estaba en una iglesia pequeña porque decidí servir donde hacía falta, y ellos vieron que había necesidad y decidieron ayudarme con $50. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿será que alguien puede vivir un mes con $50 en Bolivia o en cualquier otro lugar? Yo no sé cómo la hice, pero creo que bendición del Señor, así vivía. Fueron momentos muy duros, donde mi hijito, que estaba acostumbrado a vivir bien y con todas las comodidades, de pronto dormíamos en 2 camas de esas de campaña de los soldados. Él no podía darse la vuelta porque se caía, ni yo tampoco. Y así estuvimos. Y eso fue lo que me movió, le vuelvo a repetir, a estudiar cuál es la condición de nosotros llamados músicos. Y la situación de este hermano, dura también. Y vuelvo al principio. Si el arquitecto se convierte, ¿sigue trabajando como arquitecto? Sí. ¿El doctor? Sí. ¿El zapatero, el futbolista, el corredor de auto? Sí. ¿El músico? No. ¿Y de qué vivo? La respuesta debería ser, querido pastor, pastores, que nos van a ver, y si no nos ven, usted se lo envía, debería ser, la iglesia te sustentará.
Pero muchos van a decir, es que hermano, no podemos nosotros pagarle a ustedes una mensualidad o una ofrenda de amor para que ustedes vivan dignamente. No podemos porque tenemos muchas deudas o muchos proyectos, la iglesia está creciendo, necesitamos hacer esta construcción, esta otra. Le van a poner un sinnúmero de pretextos, porque no son más que eso, pretextos. ¿Y cómo no ponen? Y luego le dicen, vamos a orar, hermano, y pongan en práctica la fe que Dios va a proveer. ¿Y cómo no ponen esa misma fe cuando piden y le dicen al hermano, hermano, venga y pacte ahora, y ponga ahora, deposite ahora, ponga en práctica su fe, aún lo que no tiene, si le falta, hágalo por fe, fírmenos un vale, que Dios lo va a bendecir y usted ciertamente va a poder aportar para que la iglesia crezca. Ponga en práctica la fe. ¿Así? ¿Y por qué este amado pastor también nos dice, vamos a poner en práctica la fe? Y ese Dios en el cual nosotros creemos, el Dios del dueño del oro y de la plata, no va a hacer faltar para que nosotros paguemos un salario digno a nuestros músicos, porque son los que nos atraen a la gente, porque mucha gente va a las iglesias por los músicos, ¿sí o no? Mucha gente va, voy a corregir, no por los músicos, por la música, por la alabanza, por lo bien que se toca. Pero algunos dicen, hoy la alabanza no estuvo buena, no fluía, no se sentía nada. Hermano y hermana, ¿cómo quieres que se sienta algo si de repente ese músico o ese cantor no es como una radio a pila que usted la enciende, le da volumen y suena? Un cantante o un músico tiene un estado de ánimo y en relación a ese estado de ánimo, él canta o él toca. ¿Cómo puede fluir si está pensando que más tarde le van, o al día siguiente, si está el domingo, el lunes le van a cortar la luz? ¿Cómo puede fluir si está pensando que no tiene para darle de almorzar a sus hijos, mucho menos para enviarlo al colegio? Pero usted no piensan en eso, no se preocupan. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Nos saludan muchas veces y siguen. Pero ese cómo le va, cómo está, es solamente una costumbre. Si de verdad se preocuparan, se pararían a decir, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está su situación? ¿Necesita algo? ¿Podemos ayudarle en algo? Pero no. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Qué bien, qué hermoso que tocó y listo. Y como reitero una vez más, y a veces dicen entre ellos, qué mal, la alabanza estuvo pésima, pero no preguntaron por qué. Los músicos dicen muchas prédicas de pastores. Un músico un problema, 10 músicos 10 problemas. Tocan y después cuando tocan ya no están en el púlpito. ¿Dónde se meten? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y siempre hay prédicas y palo a los músicos. Pastor, ¿cuándo usted se preocupó de hacer un discipulado especial para músicos? Y no me venga a hacer usted el discipulado ni su esposa, porque a la pastora, entre paréntesis, la ponen ahí de directora de alabanza. No digo en todos los lugares, pero sucede mucho, en muchísimos lugares. La pastora directora de alabanza. No sabe tocar ni con cucharas, pero la ponen de directora de la alabanza. ¿Cómo va a dirigir a los músicos si no sabe ejecutar un instrumento? No los entiende. Pero la ponen de directora de alabanza. ¿Cuándo buscaron a un músico de experiencia en la vida cristiana, como también en la mundana? ¿Y por qué digo en la mundana? Usted, amigo o hermano pastor o esposa de pastores, discúlpenme que me refiera a ustedes especialmente, ¿sabe lo que es ser músico allá en el mundo? El otro día en una charla, en una reunión que me invitaron para dar una conferencia sobre músicos, había un hijo de pastor que también hace parte del ministerio de música. Según después me enteré, no canta nada ni toca nada, pero como es el hijo del pastor, así, ahí lo tienen. Y este señor, este joven señor, porque ya está en una edad entre 25 y 30, de manera ofensiva, me interrumpió y dijo, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que yo creo que hay músicos que son cristianos, otros músicos son cristinos y otros músicos son cretinos. Así me dijo, nos dijo.
Por educación no respondí, pero ahora, y también por tonto creo, voy a hacerme un mea culpa, pero ahora lo voy a hacer y esto yo sé que va a ir por todas partes. Él no tiene el más mínimo derecho de llamarle a un músico cretino, por más que sea un músico del mundo. Y si ojalá Dios permita que lo pueda ver este video, mi amigo, usted sabe lo que es cantar o tocar 10 horas para gente que está embriagada, que muchas veces no te respeta, que muchas veces dicen, bueno, no tengo ahorita plata o estoy en mal estado, vení mañana y cobrá, que lo tratan de mala manera. ¿Sabe lo que es eso? Este servidor de ustedes ha sido cantante y músico del mundo. En mi ciudad, en la época de carnaval, en tiempos pasados, 10 años atrás o 15, cuando más joven yo cantaba, las fiestas duraban de carnaval 15 días, 10, 15 días, o 15 noches. Y tenía que cantar 10 horas por noche durante 15 noches. ¿Saben, hermanos, pastores, lo que es sufrir eso? ¿Sabe lo que es muchas veces tener que soportar el insulto de un borracho? Pero este señor, que no tiene la más mínima idea de lo que es el sufrimiento de un músico del mundo, luego nos traen a la iglesia a seguir sufriendo. Uno viene a la iglesia y dice, ah, qué bueno, acá me trataban mal, yo creo que ahora voy a recibir un mejor trato porque claro, ya estamos entre hermanos. Yo cuando llegué a la iglesia pensé que había llegado al cielo, grave error. Allá también hay varios que se equivocan de cabo a rabo como esta persona de la que estoy hablando. Y entonces, volviendo a los directores de alabanza y a los pastores, ¿por qué no buscan un músico con experiencia del mundo y luego la experiencia en la vida cristiana y que conozca también la palabra para que les pueda dar un discipulado, un músico que entiende de música, un músico que ha sufrido en el mundo y sabe lo que siente un músico que está en la iglesia? ¿Qué diferencia hay del músico de iglesia, el que se crió en la iglesia y tocó siempre en la iglesia, aunque aún así es incomprendido y maltratado? O díganme que no, amigos y hermanos músicos. Quiero terminar con esto porque lo voy a dividir en varias partes porque es largo. Siempre nos predican en la iglesia Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Robar al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ve, hermano, el Señor te dice, pruébalo. Y nos ponen lo que es de la ley. En otra oportunidad tocaré esto en detalle. Pero supongamos que el ministerio de alabanza del Antiguo Testamento, que en el Nuevo no está, supongamos que está, ¿sabe para quién eran los diezmos? ¿Para quién se ordenó los diezmos? Para los levitas que servían en el templo. ¿Quiénes vendrían a ser esos levitas? ¿O quiénes eran en aquella época? Sacerdotes, los músicos, los cantores y los porteros. Y aquí vengo a hacer una explicación. Los músicos y los cantores. ¿Por qué hay diferencia ahí? Porque músico es el que interpreta un instrumento y cantor es el que usa su garganta para cantar. No es lo mismo. Ahora, si traemos ese ministerio levítico, que en las iglesias nos llaman levitas, nosotros los músicos, que no tienen nada que ver, yo no soy descendiente de Leví, ni los otros músicos también, así que no tienen por qué llamarles levitas, pero bueno, así le llaman. Y si nos llaman así, entonces, ¿para quién eran los diezmos? Para los que servían en el templo. ¿Quiénes servían en el templo? Los hijos de Leví, el ministerio levítico, los que se dedicaban a la alabanza en el templo. Ok, ¿quiénes vendrían a ser ahora trayéndolo al nuevo pacto? Que no está, vuelvo a repetir, pero en otro lo explicaré ese asunto. Pero ¿quiénes vendrían a ser? En lugar del sacerdote, acá vendrían a ser los pastores, ¿verdad?
Los músicos siguen siendo los mismos músicos. Acá en el antiguo, músicos. Acá en el nuevo, músicos. Cantores en el antiguo, cantores también acá. Los porteros, acá vendrían a ser los diáconos. Entonces, ¿entre quiénes se debería repartir el diezmo? ¿Qué es lo que hacían allá? ¿Hay alimento en mi casa? ¿Para qué eran los diezmos que se daban y se los llevaba al templo, a la casa de Dios? Para que los levitas se alimenten. Entonces, ¿a quién corresponde el diezmo si lo quieren poner en práctica así como nos los enseñan? Al pastor, a los músicos, a los cantores y a los diáconos. Aquí viene la pregunta: hermano músico y hermano cantor, ¿cuándo te dieron la parte de los diezmos para que vivas de una manera digna? Hermano diácono, que te ponen desde la mañana igual que los músicos, del principio hasta el final, a veces de pie, como soldado, ¿cuándo te dieron la parte de los diezmos? Nunca, ¿verdad? ¿Sabe qué dice acá? Voy a cambiar de lentes. Con esto termino. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrita: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿No lo dice por el hombre? No le pongas bozal al cantante y al músico que tocan ahí. Ellos están sembrando para que usted, pastor, después suba, haga su prédica como estrella y después se va. Pero quiero decirle algo más. Versículo 13, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, ¿dónde tocan los músicos? ¿Allá en el fondo o acá arriba en el altar? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Ahora, esto es tremendo, queridos y amados pastores, si es que no quieren obedecer a lo que les estoy mostrando, porque no es mi predicación, no es mi idea, es la palabra del Señor. Capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 14 dice: así también ordenó el Señor. Nuestro Señor, cuando nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer, porque es nuestro capitán supremo, nuestro rey, rey de reyes, señor de señores y todo lo que ustedes saben. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Cuando se va a las campañas, ¿se va el pastor solito para anunciar el Evangelio? ¿O nos llevan a nosotros los músicos? Para que toquen, para que la gente se empiece a acercar, luego que han cantado las alabanzas y todo, ahora ya sube el pastor. O sea que también los músicos anuncian el Evangelio, sí Señor, ¿cómo? A través del canto y de las alabanzas. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Basta de ser explotados, hermanos y hermanas, músicos, cantores, panderetistas, diáconos, y ustedes, hermanos pastores, basta de explotar a sus músicos. A muchos no les importa ni cuál es su condición espiritual, con tal que toque, no le importa cómo vive. Dios mediante, en la próxima grabación que haga, explicaré más el detalle sobre si es lícito pagar el diezmo o no lo es, y sobre muchas otras cosas que nosotros los músicos tenemos aquí atragantado como una espina de pez. Gracias a Dios le doy porque me permite dirigirme a ustedes, y también porque en el tiempo que llevo de vida cristiana entré como músico, me hice enseñador, digo yo así, de la palabra del Señor, aunque muchos me consideran como maestro de la palabra, pero yo digo, la hallo muy grande. No me gustan los títulos. Jamás he pensado llegar a ser que me pongan apóstol y esas cosas. Enseñador de la palabra del Señor, músico, enseñador de la palabra del Señor, también pastor de iglesias, fundador de una y cofundador de 3 más. Así que autoridad tengo de parte del Señor para hablar lo que hablo. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Si les gustó, denle en compartir, denle
like, y también se pueden ahí en el YouTube, ustedes conocen, suscribirse para que, viendo la cantidad de gente que ve, valiendo la redundancia, me dé ánimo para seguir hablando de estas cosas que son agujas y punzones para muchos. A muchos les va a doler, pero es la verdad. Una vez más, la paz del Señor con todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.